Pues muy buenas noches a las que estamos. Mira, hoy sí las veo todas ahí en la cámara, pues las saludo. Y bueno, pues vamos de lleno porque vamos a leer una epístola que es la segunda epístola de San Juan. Por favor, es una sola carta de un solo capítulo, así que lo vamos a leer todo y vamos a empezar porque si no el tiempo nos va a ganar y no me gustaría robarles más de una hora. Muy bien. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y bueno, es una carta breve, como se pudieron dar cuenta, escrita por el apóstol Juan, el escritor, autor del Evangelio de San Juan y también del libro del Apocalipsis. Él escribe también primera y segunda, tercera de Juan. Y bueno, pues ¿quién más para hablarnos de amor? ¿Quién más para hablarnos de la verdad que el mismo Juan, que aprendió de Jesús, que caminó con Jesús, que estuvo con Jesús? Y aunque esta carta nos tomó solo unos minutos leerla, tiene un mensaje bastante directo, si se dieron cuenta. Y va dirigida a una mujer elegida. Por eso, si vieron en el título de enseñanza de hoy, se llama La elegida. Porque si ustedes se dieron cuenta, no menciona su nombre. Dice a una mujer elegida y sus hijos. Algunos escritores, según estuve leyendo, difieren que pudo haberse referido a una iglesia local, una iglesia elegida, y a sus miembros. Pero bueno, es posible, pero no vamos a discutirlo en este estudio. Más bien, vamos a tomar estas recomendaciones o estos consejos del apóstol para nosotras, ¿sí? Y yo quiero que tú te autonombres ahí, la elegida. Yo soy la elegida, ¿sí? Yo la elegida. Este mensaje es para mí, es para nosotras las elegidas, que formamos la iglesia, como lo afirmó Jesús por testimonio del apóstol Juan en su carta. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fue el Señor quien nos eligió, fue el Espíritu Santo quien te convenció a ti y a mí de pecado y nos dio propósito, ¿verdad? Nos dio una misión, siendo apartadas para santificarnos en obediencia, en fe para Él. ¿Para qué? Pues para que llevemos fruto. Y ese fruto que menciona Gálatas 5, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu en nuestra vida que nosotros tenemos que ir desarrollando en la vida cristiana. En Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese real sacerdocio que puede acercarnos a Dios, para estar en la presencia de Dios. Ese pueblo escogido, ese pueblo apartado, vuelve a mencionar aquí primera de Pedro. ¿Para qué? Para cumplir el propósito y llevar también a cabo esa tarea que el Señor nos dio, que es también de acercar y reconciliar al mundo, a los pecadores con Dios. Vivimos por la causa de Cristo,
y su obra sacerdotal. No se nos olvide. Entonces, este mensaje es para ti. Este mensaje es para mí, para la elegida, para nosotros. Y empieza Juan diciendo, yo Juan el anciano. Aquí él se autonombra el anciano refiriéndose a la autoridad probablemente que él tiene o a su edad, porque aquí él tiene, debe tener como 90 años más o menos, entonces tiene una avanzada edad, pero también él es un discípulo de Cristo, así que puede referirse a su autoridad. Yo Juan el anciano, o sea, lo que él primero, lo que él hace primero es hacerle saber que tiene un profundo aprecio a esta mujer. La aprecia, dice, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también los que conocen la verdad. O sea, este amor que venía, que se venía practicando en estos nuevos cristianos, en esta iglesia de Cristo. Y él se lo manifiesta. Ese amor es el que encierra la verdad de Cristo. Ese amor inmesurable, ese amor eh, 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 que el Cristo nos enseñó a cada una de nosotras, nos dejó plasmado a través de sus discípulos. Y Juan, de hecho, es uno de los discípulos que más habla del amor, que más habla de la verdad. La palabra verdad es muy mencionada por el apóstol Juan. Entonces, él refiere que ella era conocida por sus frutos. Y dice Mateo 7:16 que por sus frutos seremos conocidos. Y esta mujer era conocida por su testimonio. Y es que el Hijo de Dios que camina en su verdad es conocido, es notable, se nota su testimonio. Y esta mujer, esta elegida, era conocida también porque algunos de sus hijos amaban la verdad y andaban en la verdad. Y hace mención el apóstol. Dice, se alegró mucho de ver a esta mujer que tenía un buen testimonio y que también encontró que algunos de sus hijos estaban sirviendo y caminaban en la verdad. Y esto, la verdad, pues es bastante loable, ¿no? Cuando el apóstol se lo hace saber que eran amados y que eran apreciados no solo por él, sino por muchos más, por todos. Su manera de vivir era una carta abierta. Sus dotes de liderazgo eran bien conocidos hasta por sus hijos, porque sus hijos seguían el camino que ella les había enseñado. Esta mujer y sus hijos evidenciaban que vivían en la verdad, que la creían, que la abrazaban, y a Juan le daba muchísimo gusto saberlo. Qué importante es vivir conforme a lo que decimos que creemos, ¿verdad? Los creyentes, hijos, padres, líderes, maestros, necesitamos estar bien comprometidos e involucrados en la difícil tarea de mostrar y enseñar las verdades de Dios. Encontré por ahí una frase que dice, lo único que el engaño necesita para triunfar es que los seguidores de la verdad no hagan nada. Me pareció bastante interesante porque muchos cristianos, muchos creyentes, confundimos que mostrar y enseñar la verdad de Cristo solo es ir evangelizando o solo es ir argumentando, porque pues ya leí la Biblia 3 veces completita, entonces puedo ir refutando para sacar a las personas de su error, porque viven en su error. Y se nos olvida que nuestra carta de presentación es nuestra propia vida. Actuamos como vendedores convenciendo a la gente de algo que ni siquiera estamos experimentando. Hablamos de fórmulas, hazle por aquí, hazle por allá. De verdad, sonamos a vendedores. Así suenan los vendedores de fórmulas, de suplementos, de carros, ¿verdad? Hoy mismo hay creyentes enojados con Dios porque no tienen lo que le piden o porque el Señor no les ha concedido alguna petición. Hoy mismo hay personas cuestionándose si una vida entregada a Dios, una vida apartada a Dios, vale la pena. Es que hay muchas pruebas. No, 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 esto no lo tolero, no lo aguanto. Y no se dan cuenta o no nos damos cuenta que necesitamos pasar esas pruebas para poder crecer. Otros creyentes no se sienten a la altura
de lo que Dios espera de ellos o a la altura de otros creyentes que ya llevan más tiempo, no entendiendo que cada creyente tiene un proceso diferente. O a veces también suele pasar que algunos necesitan una pulida más profunda y eso se les hace demasiado. Entonces muchos pues se van u otros buscan otras fórmulas, por ejemplo, las filosofías. ¿Por qué? Porque pudiera dar mejores resultados a agarrarme de otra enseñanza, de otra filosofía e ir combinando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que entonces empezamos a vivir una vida que no es congruente con la verdad de Cristo. Por ahí está muy de moda, por ejemplo, el mindfulness, porque muchas personas piensan que mantenerse en un estado mental en el hoy, en el aquí, en el ahora, pues les puede conceder o les puede ayudar a tener una vida plena. Esa vida plena que ya Cristo ofreció, esa vida plena que Cristo nos ofrece, pero como no nos está funcionando esa verdad de Cristo, pues estamos agarrándonos de otra cosa y entonces la empiezo a combinar, ¿sí? Pero ¿no sería mejor estar consciente de nuestra realidad? Y yo hablo por mí, ¿sí? Mi realidad de pecado, mi realidad de pecado a mí me lleva a estar a los pies del Señor. Me permite depender de Él porque yo soy incapaz de salvarme a mí misma, porque yo soy incapaz de borrar mis faltas por mucho intento que le haga. Recordar mi pasado y estar consciente de dónde el Señor me sacó me lleva a derramar mi corazón de gratitud cada día y me lleva a alabarle por su grandeza, porque es amoroso, porque es misericordioso, porque es piadoso para conmigo, a pesar de que yo me equivoco todos los días. Y me lleva a agradecer porque no merezco su gracia, su favor. Así que tomemos esta encomienda en serio, comprometámonos con la verdad, pero viviéndola para enseñar a los que no saben distinguir entre la verdad y la mentira. Este es un llamado. Dice Marcos 16:15, id por el mundo y prediquen el evangelio. Y a diario escuchamos personas que viven completamente en ignorancia, como los gentiles de aquel tiempo de Jesús. Por eso Pablo refiere en Romanos 15:21, dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. No se trata de esto la expansión del evangelio, como lo dice Juan 8:32, perdón, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No es esto a lo que vino el Salvador del mundo? A liberar a los cautivos, presos del pecado, presos de Satanás, para que no muramos en nuestros delitos y pecados, según Juan 8. El apóstol Juan afirma que una vida cimentada en la verdad, una vida cimentada en Cristo, mostrará a Cristo, sin decir palabra. Y esto es lo que halaga de esta mujer. Es una carta abierta. Su carta de presentación es que vive la verdad. Y porque el apóstol lo ha visto y por lo que sabe de este grupo, de esta madre, de estos hijos, es que les manifiesta otro motivo en esta carta. Como un encargo, a modo de encargo, dice el versículo 5. Te ruego, señora, en la Reina Valera dice, te ruego, señora, o sea, a un modo de ruego, con todo respeto, le llama señora. Y pensaba yo en algunos ejemplos para representar esta petición que Juan está haciendo. Y, y bueno, podría yo mencionar a lo mejor cuando le decimos a nuestros hijos, acuérdate que cuando vayas a casa de tus abuelos o cuando vayas a casa de un amigo, no sé, se está yendo a casa de los abuelos, se está yendo a casa del amiguito, acuérdate, hijo, que así como aquí en casa, la misma dinámica, levanta tu plato de la mesa, ve y lávalo. Y a veces nuestros hijos nos dicen, ay, ya lo sé,
y me lo vuelves a decir. Bueno, pero es como a modo nada más como de recordar. Ya lo sabes, yo ya sé que lo sabes porque también yo te lo he enseñado, pero solo te lo estoy recordando, ¿sí? Entonces, como que más o menos, a ver si captamos la idea. Dice, en el versículo 4 dice, qué contento estoy, qué contento me puse cuando supe que viven la verdad y que algunos de tus hijos también viven la verdad. Pero en el versículo 5 dice, les escribo para recordarles, aquí se los estoy leyendo en la nueva traducción viviente, dice, les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Y fíjense lo que sigue. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. Esto es algo que ya ustedes saben y a modo de recordatorio se los estoy mencionando, ¿sí? ¿Y en qué consistía este amor? Pues en hacer lo que Dios ha ordenado, en obedecer, y estas personas estaban viviendo en esa obediencia, bajo esa norma de obediencia, ¿sí? Entonces, que nos amemos unos a otros tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Este mandamiento que como creyentes es conocido desde el Antiguo Testamento, porque en Levítico 19:18 se los voy a leer, no lo busquen, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, ordeno, mis estatutos vas a guardar. Fíjense, este mandamiento ya era conocido desde mucho tiempo y es una orden directa, dice, yo, Jehová, lo ordeno. Entonces no hay que, es que yo no puedo, es que yo no lo siento, no, es que esto es demasiado para mí. Es una orden, por si andamos con el pendiente, fue una ordenanza desde el Antiguo Testamento está. Y que Jesús afirma y sostiene como semejante al gran mandamiento. Todas lo conocemos, el gran mandamiento en Marcos 12:30 y también está en Mateo 22, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento principal, este es el más grande mandamiento. Pero el versículo 31 dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está hablando de de tu prójimo, no está hablando de los animales, no está hablando de la naturaleza. No, yo soy puro amor, no. Aquí está hablando del amor al prójimo, no nos salgamos del contexto. Les encargo, dice Juan, les ruego que no pasen por alto esto que ya saben, porque una evidencia de que conocemos al Señor y andamos conforme a Él es que le obedecemos, ¿sí? Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el apóstol Juan, en su primera carta, en primera de Juan 2:4, nos los dice así a quemarropa. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué fuerte. Hermana, es incongruente, es decir, que amo a Dios, pero no puedo amar a mi prójimo. Pero más incongruente es decir que amo a Dios y no le obedezco, ¿verdad? Entonces, no se trata de sentir, sino de obedecer. El mismo Jesús dijo en Mateo 26, en ese monte de Getsemaní, sabiendo el sufrimiento que le esperaba, le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino como tú. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto después de haber ayunado 40 días. Él pudo haberle dicho al Señor, le pudo haber dicho, Padre, oye, acabo de ayunar 40 días, estoy vulnerable, estoy débil y me voy a enfrentar a la tentación, ¿no me puedes librar de esto? ¿Se dan cuenta? Pero Jesús obedeció.
Este era parte del ejemplo que el Señor tenía que mandar, dejarnos siendo carne. Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho. Jesús no nos pide nada que Él no haya experimentado. En la cruz, en Lucas 23, le dice al Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba entregando su vida aún por esas personas que lo estaban crucificando. Él estaba muriendo por esas personas que lo acusaron, por esas personas que lo torturaron, que lo golpearon, que lo arrastraron. Él estaba muriendo por ellos. Entonces, cuando tú y yo nos autonombramos creyentes o seguidoras por la causa de Cristo, ¿qué es lo que llena nuestra mente cuando nos autonombramos así? ¿Nuestro bienestar, acaso? ¿O Cristo solo mi bandera, mi amuleto para que me vaya bien? Porque a mí nada me toca, porque a mí nada tendría por qué hacerme sufrir. ¿Qué concepto tan erróneo a veces nos hacemos como seguidoras de Cristo? La realidad de que servimos al Señor y a su causa es que amamos su verdad, amamos su palabra, profundizamos en ella, nos deleitamos en ella a fin de conocerle más y parecernos más a Él, siguiendo su ejemplo. Entonces, si por ahí en nuestra mente el enemigo trata de sembrar que tú no deberías sufrir, y entonces, pues Cristo sufrió, ¿cómo? Yo no tendría por qué pasar eso. No sé, cuestionémonos cuando nos venga alguna prueba difícil. Ser una seguidora de Cristo no debemos verlo de una manera intelectual, ¿sí? Leo la Biblia, le conozco, yo digo que le conozco porque me la paso leyendo, porque me la paso estudiando, porque yo soy apasionada de la lectura de la palabra. Conocer a Dios es dentro de una comunión, es una cercanía, es una amistad. Y esto obviamente da como resultado agradarle, porque Él se agrada de eso. Y al ir conociendo más y al ir teniendo comunión y al ir teniendo una relación cercana con Él, pues nos esforzamos más, ¿verdad? Nos esforzamos más por obedecer, nos esforzamos más por agradarle. Porque hermana, solo entender la teología o solo entender la doctrina no nos hace hijos de Dios, no nos hace especiales. Los demonios creían en Cristo, los demonios reconocían al Hijo de Dios, citaban la palabra, pero ellos no eran salvos. ¿Por qué? Porque ellos no servían a Cristo, servían a las tinieblas. Y Primera de Juan 3:10 vuelve a decirnos algo súper directo. Dice, en esto se manifiestan, o sea, en esto se dan a conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y para que no andemos con el pendiente, en Primera de Corintios 13 hay una larga lista de lo que el amor no es. Y uno de ellos está en el versículo 6. Y dice, es que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor verdadero atesora la verdad. Se alegra en lo que es correcto, se alegra en lo que es bueno. No se alegra de la injusticia, no se alegra de la culpa ajena, no se alegra del pecado de las personas. Al contrario, es motivo de tristeza, no de alegría. No sé, cuando escuchas que por ahí en tu calle un ladroncillo acaba de asaltar una casa y salen todos los vecinos así, ardidos, y vamos a lincharlo, ¿tú eres de las que van y agarra el palo para salir también a lincharlo o vas y te pones de rodillas a orar por ese pecador? ¿Verdad que nos dejamos llevar luego por el ardor, porque nos enoja? No sé, yo me lo cuestioné, la verdad. Porque todo aquel que no hace justicia dice que no ama a su hermano no es de Dios.
Y el amor se goza de la injusticia, perdón, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor que el apóstol Juan menciona en su primera carta, en el capítulo 4 versículo 8, es el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué quiere decir esto? Que no conocemos la magnitud y el propósito de Dios para enseñarnos en amar correctamente. ¿De qué se trata? Pues que Él quiere que amemos correctamente y nos dejó el ejemplo de Jesús. Y es que no sé si lo has pensado, pero ¿sabías que en la eternidad, donde viviremos para siempre con el Señor en la presencia de nuestro Dios, lo haremos en un mismo espíritu, lo haremos en unidad? Así que al ser transformadas aquí en la tierra, en nuestra vida cristiana, vamos formándonos, ¿verdad? Y el Señor va transformando nuestra vida y nos va enseñando. Eso es lo que Él quiere, enseñarnos el amor correcto, la forma de amar correcta. Y en ese proceso de ir transformándonos aquí y ahora, es lo que nos va a ir preparando para la eternidad. Ese es su propósito, ¿sí? Porque en el cielo seremos personas perfectas y completas, pero el amor va a prevalecer, porque ahí mismo en Primera de Corintios 13 dice que el amor nunca dejará de ser, que durará para siempre. A diferencia de los dones de la profecía, a diferencia de los dones de la ciencia que ejemplifica Pablo, dice que esos pues solo sirven aquí, pero el amor es un principio fundamental y permanente. Entonces, ejercitarnos en el amor es el propósito de Dios para la eternidad, ¿sí? Que no se nos olvide. Cada vez que tengas que decir, a ver, Señor, ayúdame, porque no puedo amar, te estás ejercitando para la eternidad, porque vamos a vivir en amor, en armonía con el Señor, en armonía con nuestro prójimo. Y podemos hacerlo desde ahora, ese es el mandato de Dios, que lo hagamos desde ahora. Por eso, la importancia de atenderlo y que estemos conscientes. Y lo bueno que Juan considera recordarles a esta mujer elegida y a sus hijos es que precisamente esto, que no olviden amar como ama Dios, es que es lo que de alguna manera es como manifestarle un sentir, una preocupación, ¿sí? Porque ese amor hecho carne, ese amor sacrificial de servicio que el Señor nos mostró, no fue para su beneficio, fue para darse. Entonces, ¿por qué nosotros siempre buscamos nuestro propio bienestar cuando amamos? ¿Por qué nosotros tenemos que poner límites? ¿Por qué nosotros buscamos dar al menos que recibamos? Es que si no me da él, pues no le doy yo. Si el ejemplo de Dios hecho carne en su Hijo Jesús nos mostró que es un amor sacrificial, un amor que se dio. Así que este es el amor que debemos practicar. Les dice Juan a ellos, van bien, sigan obedeciendo y practiquen el amor. Ámense unos a otros. Pero el apóstol con este recordatorio también se está anticipando a un peligro latente, porque en aquel tiempo habían engañadores que querían aprovecharse justamente de este amor. Por eso es que menciona el amor, porque con la bandera de amar al Señor, ellos querían servir, querían ayudar, querían hacer por su prójimo y eso lo aprovechaban algunos engañadores y hoy creo que sigue pasando, hoy creo que mucho más que antes. Durante todos los tiempos, hasta el día de hoy, han habido engañadores. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas no descansa. Lo hemos dicho una y otra vez y lo estamos recordando de nuevo. Él quiere apartarnos de la verdad. Él no quiere que vivamos la verdad, porque él quiere
que volvamos a ser esclavas. Él nos quiere esclavizar. Y no fue la excepción para los primeros cristianos, ni es la excepción, como les repito, hoy para nosotras. En aquel tiempo, en ese tiempo de Juan, esta advertencia da pie porque andaba una corriente. Esta corriente era, se llamaba, bueno, se hacían llamar gnósticos. Y el gnosticismo ya estaba perturbando el evangelio en aquel entonces. Esa corriente fue la herejía más peligrosa quizá en las iglesias primitivas. Y gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Los gnósticos aseguraban tener un conocimiento superior que solo le llegaba a una clase privilegiada, ¿sí? Una clase elevada. Habían elegidos, o sea, no todos podían adquirir este conocimiento de Dios, solo los elegidos. Entonces eso les daba un, am, un poder porque los hacía sentir elevados, especiales. ¿Han, han conocido personas así? Cuidado, cuidado con esas personas. Esa verdad superior al evangelio eran ideas influenciadas por filosofías. Y justamente hace unos estudios pasados hablábamos de la ciudad de Atenas, ¿verdad? Y Platón y otros filósofos habían influenciado para estas ideas que ellos traían. Ellos negaban la deidad de Cristo porque les era imposible concebir que Dios, siendo puro, Dios siendo santo, se hiciera carne. Los gnósticos aseguraban que la materia, o sea, el cuerpo humano, era malo y el espíritu era el bueno. Era como si el espíritu estuviera encerrado en una casa mala, que lo tuvieran aprisionado, ¿sí? Entonces, eh, no importaba lo que el espíritu, lo que la carne hiciera, porque al final era solo la prisión del espíritu, no importaba, porque la vida real para ellos existía en el plano espiritual. Un gnóstico pensaba que podía conocer a Dios a través de sus pensamientos. Al adquirir la salvación por medio del conocimiento divino, esos pensamientos de condena o ilusiones de las tinieblas tenían que desaparecer. Y al pensar así, pues también negaban la resurrección de Cristo, porque si Dios no se hizo carne como resucitó, por lo tanto tampoco creían en la salvación por gracia, por medio de creer en el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, por medio de la fe en su muerte y resurrección. Ellos descartaban completamente esa idea. Entonces, negar la humanidad de Cristo es desconocer el sufrimiento físico y el sacrificio que soportó Jesús para redimir del pecado al mundo. Prácticamente el evangelio completo era negado por ellos. Y hoy estamos bajo ese mismo peligro. Entonces, piénsalo, en escalas quizá más avanzadas, porque en la comodidad de tu espacio, tú nada más le puedes dar un clic y ya te surgen muchísimas cosas. Conozco personas que aseguran haber adoptado las enseñanzas de Jesús, pero confundiéndolas con ideas y conocimiento místico, con verdades espirituales de Jesús, pero combinándolas con otras ideas. ¿Qué quiero decir con esto? La gente se está agarrando de muchas fórmulas y como que las están espiritualizando y eso les crea confusión. Ya conocieron la verdad, ya tienen la verdad, pero no les es suficiente y entonces empiezan a hacer una mezcolanza. Hace unos años yo le abrí la puerta a unos testigos de Jehová. Tenía yo 19 años, estaba convaleciente de una cirugía y creo que pues se me hizo fácil.
Pues yo tengo mi Biblia, pues yo leo mi Biblia, soy cristiana y saqué mi Biblia. Y pues cuando esas personas se fueron, yo me quedé buscando en la Biblia porque siempre había creído que Dios es en tres personas. Me habían hecho dudar acerca de la Trinidad. Gracias a Dios, porque esa duda se la manifesté a una esposa de pastor y ella me afirmó en la verdad. Y para el siguiente jueves que yo ya les había dicho que los iba a volver a recibir, ahí estaba la hermana, salió a mi rescate y le cerré la puerta después. Entonces, esos son los peligros que a veces nos vamos a enfrentar porque nosotros nos sentimos como seguras de que conocemos, pero la verdad es que estos engañadores van a llegar a nuestra puerta y nosotros no los vamos a reconocer. Esa es la verdad. Y ese engaño es nada más abrir el oído y es como dar un clic y quedaste enganchado por curiosidad o no sé, por muchas cosas. Así que tengamos mucho cuidado en ir adoptando ideas, en ir adoptando modas, que aunque parezcan inofensivas, pues nos pueden confundir. Aunque hayas leído 3 veces la Biblia de principio a fin, te puedes confundir. Así que mucho cuidado. Así que el apóstol Juan dice, pues bien, tengo muy buenas referencias de ustedes. Lo han hecho bien, van bien, dan buen testimonio de la verdad, aman la verdad, viven la verdad, pero el engañador y esas personas que se oponen a Cristo, esos anticristos, van a llegar a tu puerta, van a llegar a tus reuniones, van a llegar a tu iglesia, van a llegar a tu vida y tengo que advertírtelo, ¿sí? Porque, ¿cómo son los engañadores? ¿Por qué un engañador se llama engañador? Pues porque engaña, porque sabe engañar, ¿verdad? Lo hace y lo hace muy bien. Logra hacerlo y además de eso, tiene un buen de seguidores, justamente porque maneja muy bien la mentira y engaña a muchas personas. Y entonces nosotros somos como lo de los tacos. ¿Te ha pasado que de pronto vas a probar tacos y dices, ah, ahí hay más gente, ahí deben estar buenos? Y entonces, así es esto. Ah, es que ese tiene eh, 50,000, 1,000,000, 3,000,000 de seguidores. Debe hablar la verdad. Y entonces allá vamos, ¿verdad? Y eso no siempre es así. Eso no siempre es así. Entonces, estas personalidades llegaban siendo agradables. Estas personas caían bien, eran personas muy agradables, eran personas muy lindas. Así nos llegan hoy, así nos llegan hoy, ¿sí? Son personas que tienen apariencia de piedad. Pablo también lo menciona. Parecen sinceros, se ganan la confianza. Esas personas no te van a decir las cosas así a quemarropa como Juan, no. Esas personas van a trabajar contigo, esas personas te van a embaucar y tú no te vas a dar cuenta. Se van a ganar nuestra confianza, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice Juan en el versículo 8, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Dice, tengan cuidado, no caigan porque pueden perderse el fruto de vuestro trabajo. ¡Wow! Elegida, has recibido y has aceptado la verdad. Tú y tus hijos han desarrollado el verdadero amor que obedece a Dios. Has procurado agradar a Dios, obedeciendo, guardando y cuidando tu corazón y no solamente eso, también a los demás. Porque tus testimonios son visibles, se puede ver, es tu carta de presentación, como les decía al principio. Elegida, hermana, yo, Marta, tú y tu familia se han esforzado, han logrado mucho en el Señor. Has tenido luchas, pero tu confianza en el Señor te ha sostenido. Has tenido necesidades materiales de salud, pero tu espera en el Señor ha fortalecido tu carácter, ha fortalecido tu fe, tu dependencia de Él.
has sido ejemplar. Todas tus necesidades han sido satisfechas porque Dios es fiel. Tú le has creído. Has fallado, has caído, pero el Señor te ha levantado, te ha restaurado. El Señor ha sido fiel. Y esto que has aprendido acerca de Dios, de esa manera en cómo le has conocido, de esta manera en cómo le has experimentado, dice, mira por ti misma, dice Pablo, miren por sí mismos, mirad por vosotros mismos. ¿Ya se dieron cuenta del fruto de de tu arduo trabajo en el Señor? Dice 1 Corintios 15:58. A los corintios se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil, animándonos de que nos espera una vida gloriosa. Y aunque pasaremos la muerte natural, no experimentaremos la segunda muerte, la muerte eterna, porque nosotros vamos a ser resucitados para vivir eternamente con nuestro Señor. Nos espera una vida gloriosa y aunque pasaremos esa muerte, no nos va a afectar, ¿sí? Así que perseveren, sean diligentes. Dice el versículo 8 para que reciban una recompensa completa. Fíjense, aquí el apóstol no está refiriéndose a la salvación, sino a las recompensas por servir con fidelidad. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué interesante, dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y así, hermanas, encontré muchísimos versículos, pero no puedo leérselos todos. Ahí está la parábola de los talentos. Somos administradores de su gracia divina. Así que por esto, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27, disciplino mi cuerpo. Habla de que se está ejercitando para ganar esas recompensas. Dice, por esto, dice, disciplino mi cuerpo, no en el gimnasio, pero sí como un atleta, como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. No quiero orar, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra, no me quiero levantar, no quiero participar en la iglesia con los hermanos. Me cuesta trabajo demostrar el amor, no me estoy ejercitando en eso. Pero dice yo, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjense la preocupación de Pablo, pero su determinación por mantenerse firme. Esto habla de que no es fácil y de ninguna manera el que yo esté aquí de este lado, tú sientas que, ay, hermana, pues sí, es que sí, tú lo estás diciendo como que suena fácil. No, no, definitivamente no es así. Ni Pablo dice, yo no pretendo haberlo logrado, pero yo estoy en la carrera y me ejercito y me esfuerzo. De ninguna manera, cuando nos toca exponer a nosotras, estamos calificadas para señalar, porque al final, hermana, antes de darme cuenta que esta palabra la leí, la estudié, la medité, busqué referencias, no es porque estoy pensando, ay, en la hermana tal, en el hermano tal, no, sino el Señor trata con nosotras, el Señor nos hace entender que nosotros tenemos que hacer lo que esta palabra dice, porque entonces, ¿qué sentido tendría, como dice Pablo? De lo contrario, dice, después de predicarles a otros, yo puedo quedar descalificado si no me esfuerzo lo suficiente y si no trabajo como debería trabajar y como yo le pido a los hermanos que trabajen, que se esfuercen.
Aquí tampoco Pablo se está refiriendo a la salvación, como les mencioné, por eso es que traje ad hoc este versículo. No se refiere a la salvación, más bien a no ser encontrado a no ser encontrado practicando lo que él predicaba. Y es que la norma de la carrera espiritual es no solo que hay premio para el que llegue primero, sino que hay premio para todos los que lleguen a la meta. ¿Alguna de ustedes ha hecho atletismo? Todos logran llegar, digo, a menos que alguien se caiga, ¿verdad? O se lastime, pero todos llegan, pero se les mide por el tiempo, por segundos, por minutos, por horas, en caso de que sea largo, pero solo son premiados los mejores tiempos. Los atletas en el tiempo de Pablo y ahora también se esforzaban por unos minutos de gloria y una coronita de flores, pero ese premio se marchitaba y esa gloria desaparecía con el tiempo y tenían que volver a entrenarme porque querían de nuevo ese premio, querían de nuevo ese reconocimiento. Todo esfuerzo, toda disciplina, meses, meses o años entrenando para solo recibir un momento de gloria y unas florecitas. La agonía, el cansancio, era recompensado por un solo instante de satisfacción. Y aún así, la gente lo sigue haciendo. Pero qué triste realidad que los creyentes, que los cristianos, nosotros, teniendo una recompensa mayor, nos esforzamos menos que ellos. Nos esforzamos más por esos premios terrenales, estamos allí, queremos ser las mejores deportistas, mejores trabajadoras, estoy ahí trabajando no solo 8 horas, me quedo 10, me quedo 12 por un excelente puesto laboral que me dé un estatus, que me dé más dinero, por reconocimientos académicos, pero cero esfuerzo por nuestra santidad, por nuestra comunión y crecimiento espiritual. Eso es lo más triste. ¿Sabías que hubieron personas, y creo que hoy las hay también? Sí, sí, sí las hay. Hemos visto en las noticias cuántos cristianos están siendo perseguidos por el simple hecho de iniciar esta carrera cristiana. A muchos los han asesinado, a muchos los han quemado, a muchos los han torturado, a muchos los han maltratado, los han encarcelado. Pero saben, prefieren eso antes de renunciar al premio, de ese premio que habla Pablo, de ese premio, de esas recompensas del cual Juan les está advirtiendo aquí que no pierdan. Mejor eso. Cuidemos que las distracciones no obstruyan el fruto de nuestro trabajo. Una hija de Dios que se mantiene en la carrera, que persevera, es porque no pierde de vista el galardón, puesto los ojos en Jesús. Es la que vive en continuo deseo de agradar a Dios. Tropieza, cae, pero no se debilita. Le causa tristeza desobedecer a Dios y busca a Dios en arrepentimiento. Se levanta. Esa mujer cristiana que se mantiene en la carrera no se complace en la mentira, ni la practica ni tampoco la busca de otros. No calla. En la palabra de Dios está su deleite para ser transformada cada vez más y así otros puedan conocer a Cristo. Una mujer cristiana como tú y como yo debería tener hambre y sed de Dios, buscando a Dios en oración, hablando con Él, deseando la leche espiritual, teniendo una relación cercana, teniendo una comunión, y no solamente con Dios, también con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Ay, habrá reunión. ¿Dónde? ¿Dónde es la reunión? Ay, el martes a las 8. ¿Cómo le hago? ¿Cómo me conecto? Oye, va a haber una convivencia el miércoles. Yo quiero estar ahí con el cuerpo de Cristo. ¿Dónde nos vemos? La elegida
una mujer de Dios, mantiene esta enseñanza. En el versículo 9. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Juan es bastante claro. Y así de claro, advierte también en el 10. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Dice, bueno, no perdamos el hilo. Dice Juan, vamos bien a la elegida. Tu carta de presentación es consistente por tu testimonio, por cómo viven tus hijos también. Entonces, la verdad de esta mujer elegida no se deslinda del amor, al contrario, lo practica y Juan le dice, síguelo practicando, ya lo has aprendido, no es un mandamiento nuevo, pero, pero dice, habrán engañadores que buscarán desviarnos de esa verdad, así que cuidemos celosamente ese fruto, el fruto de nuestro trabajo, porque nos esperan grandes recompensas y ya les hablé de las recompensas. Aquel que se sale del camino ya no tiene parte en la carrera, ¿verdad? ¿No? Se sale del camino. Entonces, después de hablar del amor, fíjense, después de hablar Juan del amor, dice, ahora me dices que no reciba a las personas, pues, ¿qué no debo obedecer el llamado de amar a mi prójimo? ¿Qué no debo obedecer el llamado de que si llegan personas a mi casa, yo presentarles el evangelio? Como que suena un poco intolerante, ¿verdad? Como que podíamos leerlo y entonces ya algunas personas quizá que no le busquen, no rebusquen más en este contexto, lo pudiera leer y decir, ah, ok, entonces pues ya no puedo recibir a mis familiares que son unos bebedores, que son unos mal hablados, que son unos fumadores, ya no puedo recibir a mi primo que es homosexual, ya no puedo recibir a mi vecina, no, le voy a cerrar la puerta la próxima vez que venga mi vecina porque se dedica a una vida bastante diferente a la mía, y entonces me empiezo a aislar, me empiezo a aislar, pero no, como les decía, no nos desviemos del contexto. Cuando dice este tipo de gente, por eso me gusta mucho esta versión, dice cualquiera que apoye este tipo de gente. ¿Y cuál es este tipo de gente que habla en el versículo 11? Pues las personas que ya nos mencionó en los anteriores versículos, dice, son las personas que ya les mencioné antes, engañadores, anticristos que están contra la verdad de Cristo, ¿sí? Que abiertamente, que abiertamente están en contra de Cristo, y pero vienen con bandera de cristianos. Vienen con bandera de que somos iluminados, que sabemos, pero con ideas y filosofías extrañas. Enseñanzas que pueden sustituir la verdad de Dios, esa verdad de Dios que ya tú y yo ya tenemos, estas personas pueden sustituirla. Y ya les mencioné el ejemplo que me pasó a mí cuando le abrí la puerta a los testigos, ¿sí? Entonces, estas personas se van a vestir de ovejas, como ya se los describí, personas súper lindas. Pero dice Juan, cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. A esos falsos no los recibamos, no prestemos oídos. Si yo los recibo, si yo los hospedo, les estoy diciendo, bienvenido. Le estoy dando la bienvenida a los enemigos de Dios. Le estoy dando la bienvenida al anticristo. Estoy hospedando anticristos en mi propia casa, en mi propia iglesia, y estoy apoyando su causa. Así que tengamos mucho cuidado de que nuestra lealtad no esté dividida. Dice Santiago 4:4, adúlteros, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y bueno, aunque este pasaje se refiere a nuestro coqueteo con las cosas del mundo, un paso en falso
en creer una mentira disfrazada de verdad puede llevarnos a ser parte de eso y entonces mi lealtad a Dios, mi lealtad a la verdad puede verse afectada. Porque por un lado quiero agradar a Dios, pero por el otro me caen tan bien estas personas, hablan tan bonito que pues que también quiero aprender de ellos, ¿verdad? Porque generalmente esas personas van a traer ideas innovadoras, van a sonar súper bien. Y hoy vemos cuántos coaches están llevando a la gente a explotar sus emociones y la gente se siente súper bien. A mí me ha tocado hablarle de Cristo a personas que han escuchado a estos coaches y lo primero que me han dicho, no, sabes, es que yo donde estoy, la verdad, se siente tan bonito y mi espíritu, o sea, confunden esto con lo espiritual, nada que ver, nada que ver, porque el explorar la mente ponen al espíritu en paz, en un estado de armonía, en un estado de paz. Mi maestra de yoga me envía oraciones todas las mañanas y yo, ahí estoy, haciendo la oración de la mañana. No le hago daño a nadie. Suenan espirituales, de hecho son espirituales. Hay mujeres que de verdad llegan a creer eso, cristianas que llegan a creer eso, porque son tan bonitas, se sienten tan bonito. Y entonces solo tengo que leerlas, solo tengo que declararlas y hecho está. Yo no le hago daño a nadie comprando un libro, yo no le hago daño a nadie apoyando a esta gente que anda aquí afuera en la calle vendiendo libros, no le hago daño, pues dame uno, ¿no? Ah, ya te asoleaste. No le hago daño a nadie dando un donativo porque un chico se fue a un año sabático. Sí, ya saben a quiénes me refiero. Estamos apoyando causas ajenas a la verdad, por muy inocentes que suenen. Y yo me cuestionaba a mí misma de cuántas cosas he sido partícipe. Pienso que de muchas, sin darme cuenta. Pero Juan dice que le estamos dando la bienvenida a alguien que está en contra de mi fe. ¿Qué sentido tiene eso entonces? Y por ahí es donde ellos se meten, abusan. Y el llamado es que estos abusadores que se cuelgan del amor del cristiano, del creyente, porque de ahí es donde se cuelgan, pues por eso llegan como inofensivos. Y como la iglesia de Cristo está llamada a mostrar el amor del cual hemos sido enseñados, pues siempre va a haber personas que se van a aprovechar. Los misioneros, los creyentes que salieron a expandir la palabra, andaban en los primeros cristianos, en la iglesia primitiva, salían itinerantes, ellos no llevaban nada. Es más, no tenían ni posada. Ah, vamos a llegar a tal hotel, a tal posada. No, no, ellos salían itinerantes y habían creyentes, habían personas que creían que se convertían y entonces los hospedaban. Vimos apenas un ejemplo, el de Lidia de Tiatira. Ella se convierte y dice que les ruega que se queden en su casa, ella los atiende. Pablo Pablo también se quedó con un matrimonio. Entonces, los primeros creyentes apoyaban a estas personas que expandían la palabra y entonces por eso es que llegaron muchos falsos, por eso es que llegaron muchos engañadores y, y empezaban a distorsionar la verdad que se les estaba enseñando. Pero como les decía yo, eso no solo pasó allá, en aquel tiempo, hoy estamos todavía más en peligro. Y hermana, si alguien viene con una doctrina diferente a la de Cristo, no le digas bienvenido. No podemos decirle bienvenido. La verdad del Evangelio es demasiado importante como para comprometerlo, porque se trata de mi salvación, se trata de tu salvación. Así que negar la hospitalidad a falsos maestros, a falsos líderes,
personas que son anticristo, no contradice el mandamiento del amor, ¿sí? Se trata de salvaguardar la verdad de Cristo, no contaminarla. Y con esto te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas de la pandemia? En la pandemia tuvimos padres, tíos, hermanos, primos que no podíamos ver, personas en nuestra familia que quizá falleció y ni siquiera pudiste ir a abrazar, ¿verdad? Porque no podíamos contaminarnos. Es algo así. No podemos dejar que la verdad de Dios se contamine. Tenemos que cuidarla. Celosamente tenemos que cuidarla. Así que este consejo puede sonar quizá áspero o poco amoroso, pero la razón lo justifica. La base de la hospitalidad debe ser el amor común y el interés en la verdad en común. Y hermana, el amor discierne. El amor genuino toma una postura firme y no permite, no facilita las cosas. Lo hacemos con nuestros hijos. Tú educas a tus hijos porque lo amas, ¿verdad? Entonces, nosotros, esa es la clase de amor que tenemos que practicar, mantenernos firme. Y repito, por si alguna de ustedes se pregunta, entonces ya no voy a hospedar o ayudar a nadie que no sea creyente. Este contexto refiere a todos aquellos que están en contra de la verdad, que su intención, o sea, su voluntad intencionada de buscarnos o de llegar a mi casa o a nuestra iglesia es engañarnos, sacarnos del camino, apartarnos de la doctrina de Cristo. Aunque te caiga bien esa vecina, aunque sean lindísimas personas, aunque suene espiritual, si no hay palabras, si va en contra de la doctrina de Cristo, si va en contra de las enseñanzas de la palabra, no, no lo escuches. Aunque suene inspirador, apártate, no bailes con él. No es un llamado de ninguna manera a ser groseros, no es un llamado a ser intolerantes, maleducados, no es un llamado a ofender, ¿no? Porque eso es otra cosa. Cuando Pablo entró a la ciudad de Atenas, dice que su espíritu se enardecía al ver tantos ídolos. Se le empezó a subir el calor, se inflamó. El mismo Jesús también se enojó, se enardeció al ver en qué habían convertido la casa de oración, la casa de Dios, y tuvo reacción. Pablo tuvo una reacción, Jesús tuvo una reacción. Al cerrarle la puerta a alguien, puedo ser directa, sin groserías, presentando mi verdad, o al menos intentar presentar mi verdad, mi postura, es mi casa, es nuestra iglesia, ¿verdad? Y bueno, Juan termina la carta expresando que tiene mucho más que decir, pero que prefiere hacerlo personalmente para tener ese tiempo de comunión y gozarse juntos. A mí me encanta un creyente y seguidor de Cristo que dedica tiempo. Esa es la intención del apóstol al escribirles. Pero dice que también tiene el deseo de verles, hacerlos sentir amados. Y lo hemos dicho mucho aquí. Afirmar el llamado de Dios en nuestra vida también significa invertir, afirmando a otros. Entonces, no pasemos desapercibida nada más porque la hermana tal, supe, sé que anda. No, seamos, demostremos también el amor. Veamos por el cuerpo, veamos por nosotros, cuidémonos entre nosotros para no ser engañados. Invirtamos afirmando a otros. Le mandan saludos también, dice, los hijos de su hermana elegida y sus hijos, otra creyente de buen testimonio. Y bueno, colaboradores de Juan. Qué hermoso
que un pastor, qué hermoso que un líder se refiera así de una mujer, se refiere así de una familia, se refiere así de una iglesia, ¿verdad? Qué precioso. Y bueno, yo quiero dejarles nada más con este versículo, elegida, elegidas. No olvidemos, primera de Pedro 2:9. Se los leí al principio que somos linaje escogido. Se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. No tengamos en menos lo que somos y guardemos con sumo cuidado lo que se nos ha confiado, como dice 2 de Timoteo 1:14. ¿Qué es lo que se nos ha confiado? La preciosa verdad, la buena enseñanza. Amén. Pues vamos a orar, mis hermanas. Padre, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra que siempre tiene algo que decirnos. Gracias. ¿Cuántas veces, Señor, repetimos como merolicos cosas en las cuales no meditamos y no aplicamos y no obedecemos, no ponemos en práctica? Pero, Señor, ningún mensaje se da en estas sesiones con la intención de llevar a nadie a la condenación, sino con la intención de compartir esperanza, porque en ti hay esperanza siempre, Señor. Y tú no deseas que nadie salga de esta sesión condenado, sino ni jactancioso, sino por el contrario, meditando en nuestros caminos, haciendo una evaluación de cómo hemos estado obrando, Señor. Hemos estado amando como tú quieres que amemos. Hemos estado perdonando como tú quieres que perdonemos. Hemos estado cuidando el precioso tesoro que has depositado en nuestro corazón o hemos sido descuidadas prestando atención a cualquier cosa que escuchamos. Este es un tiempo para reflexionar y si hallamos que estamos faltas en alguna cosa, que estamos flojas en alguna cosa, que nos falta entrenamiento en alguna cosa, es un tiempo para levantarnos eh, en dependencia de ti, para poder ser fortalecidas y disciplinadas en esas áreas que nos falta trabajar, Señor. En esas áreas donde nuestros músculos son flácidos. En esas áreas donde quizás, Señor, pudiera ser, no estamos amando a los demás como tú esperas que lo hagamos. Es más, ni siquiera te estamos amando a ti como tú deseas que te amemos. O tal vez, Señor, hemos tolerado demasiadas cosas que han debilitado nuestra fe, han debilitado nuestras convicciones. Quizá hemos soportado por demasiado tiempo a personas que han contaminado nuestra sana enseñanza, nuestra sana instrucción, que han contaminado, Señor, nuestra conciencia, que han desviado nuestra atención de ti. No es necesario que recibamos a uno de alguna secta, Señor, simplemente con recibir a alguien que trae un corazón contaminado, un corazón lleno de queja contra otros hermanos, un corazón lleno de queja contra el liderazgo de su iglesia o de la nuestra. Con eso es suficiente, Señor. Con permitir algo así en nuestras conversaciones o en nuestras casas, es suficiente para que lo que es bueno en nosotros sea alterado. Sin duda, esta palabra, Señor, viene a sacudirnos, a hacernos evaluar cómo hemos estado. Pero no porque buscas aplastarnos, Señor, con el peso de tu palabra, sino porque buscas que seamos sanos, que crezcamos y deseas llevarnos a otro nivel en nuestra vida.
Y, y esto es paulatino. Por eso habla de un ejercicio, de una disciplina, de un entrenamiento. No podemos correr una carrera sumamente larga sin entrenamiento. Necesitamos practicar todos los días, todos los días, todos los días, para poder ir creciendo en tolerancia para con los demás, para poder ir creciendo en amor hacia otros. Nadie recibe a Cristo y al otro día automáticamente ama sin medida a los demás. Es algo que ponemos en práctica diariamente, Señor. Ayúdanos, porque no es algo que podemos lograr en nuestras fuerzas. Necesitamos crecer en amor, en discernimiento y en sabiduría, como esta mujer, que era una mujer ejercitada por un tiempo prolongado y que supo vivir de tal manera que podía enseñar no solo con sus palabras, sino con su vida a los de su casa. Y se infiere que también a los de su propia congregación. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer tu voluntad cada día, golpeando y sometiendo nuestra carne a ti, como Cristo hizo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque nada tú nos pides sin darnos también la capacidad para hacerlo por medio de tu Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.